Cuando descubrí en qué se había gastado mi marido el fondo fiduciario que yo había ahorrado para el futuro de nuestro bebé nonato, el mundo se me vino encima. La vida a veces te da la ilusión de que todo va bien. Michael y yo estábamos en el mejor momento de nuestra apacible vida que habíamos construido con años de trabajo y paciencia. Teníamos ante nosotros un nuevo comienzo. El nacimiento de nuestro bebé era inminente. Nuestras esperanzas de futuro eran tan reales como los sueños que habíamos acumulado. O eso creía yo. El fondo que creé para nuestro bebé no era solo un recurso financiero, sino también la base de nuestro futuro. Se acumuló meticulosamente para que nunca se viera privado de nada. Educación, salud, seguridad. Este fondo no era solo un número, sino una demostración tangible de mi amor y devoción por él. Michael lo sabía. O eso quería creer. Michael y yo habíamos pasado horas decorando el cuarto del bebé. Cortinas, juguetes, papel pintado. Recuerdo verle sonreír mientras colocábamos la cuna azul estampada que él había elegido. Aquellos momentos demostraban lo ingenua y esperanzada que yo era cuando soñaba con el futuro. Pero, ¿cómo iba a saber entonces que esas esperanzas podían esfumarse en un instante? Incluso en los momentos más tranquilos de la vida, puede haber una tormenta creciendo silenciosamente en el fondo. Cuando recuerdo algunos de los comportamientos de Michael en aquellos días, me llaman la atención pequeños detalles a los que no encontraba sentido. Ahora comprendo mejor los silencios que pasé por alto distraídamente, las pequeñas señales de malestar que pasé por alto. Por mucho que creas que confías, a veces incluso los más cercanos pueden distanciarse de ti. El día que supe lo que pasó, esa ilusión se hizo añicos como el cristal. No puedo olvidar cómo todo, la confianza y la paz que había acumulado, se destruyeron en un instante. Pero antes de llegar a este punto, hay muchas cosas que debes saber. Porque algunas historias no solo están marcadas por la esperanza, sino también por la traición. Mi intenso viaje de negocios en Estambul había terminado. Intentaba suprimir el cansancio de 4 días de carrera constante con la tranquila excitación que sentía al volver a casa. Cuando llamé a Michael al aeropuerto, noté un tono extraño en su voz. Pero no le di demasiada importancia debido a mi cansancio. «¿Voy a recogerte?», me dijo, carente de su habitual calidez. «No, está bien. Puedo ir rápido en taxi», le dije y colgué. Estaba deseando volver a casa, poner los pies en alto, tomar un café con Michael y darle los regalitos que había comprado para nuestro bebé. Cuando abrí la puerta, me recibió el familiar aroma a lavanda de la casa. El silencio era muy diferente de la paz a la que estaba acostumbrada. Michael estaba de pie un poco más lejos de la puerta. No había rastro de la cálida mirada que había venido a recibirme. La expresión tensa de su rostro y la vacilación al abrir los brazos me plantearon un interrogante. «Bienvenido», dijo, con voz casi susurrante. Sentí la frialdad de sus manos al abrazarme. En ese momento, me di cuenta de que algo estaba roto o escondido en su interior. No conseguía entender por qué estaba tan distante, pero preferí ignorarlo por el momento, achacándolo a mi cansancio. «¿Va todo bien?», le pregunté. «Por supuesto», dijo tras un segundo de pausa. Pero el tono inseguro bajo ese, «por supuesto», resonó en mi cerebro. A lo largo de aquella noche, la extrañeza de Michael me inquietó. Intentaba no mirarme a los ojos durante la cena, desechaba rápidamente mis preguntas. Michael, que normalmente escuchaba los detalles de mis viajes con curiosidad, hurgaba distraídamente en la comida de su plato. Era como si tuviera la cabeza en otra parte. Cuanto más no encontraba una explicación, más incómodo me sentía. Pero en aquel momento ni se me pasó por la cabeza cuál podía ser la verdadera razón. A la mañana siguiente, esperé a que Michael saliera pronto de casa para ir a trabajar. Tenía que averiguar qué había detrás de su extraño comportamiento. Algo me dijo que comprobara el fondo que habíamos ahorrado para nuestro bebé. Para mí, este fondo no era solo un ahorro, era nuestra mayor garantía de futuro. Tenía la costumbre de comprobarlo regularmente, pero esta vez mis sentimientos eran mucho más profundos. Encendí el ordenador, introduje los datos de mi cuenta y en unos segundos me quedé boquiabierta ante la imagen que apareció en la pantalla. El texto 0,00 que aparecía en la pantalla parecía grabado en mis ojos. Por un momento pensé que había hecho algo mal. Volví a comprobarlo. Otra vez. Pero el resultado era el mismo. El fondo estaba en blanco. Me quedé mirando la pantalla inmóvil, pensando, ¿cómo es posible? Entré en el historial de transacciones con manos temblorosas, y lo que vi me dejó aún más atónito. Todos los ahorros se habían retirado en unas pocas transacciones consecutivas. Estas transacciones solo tenían una semana de antigüedad. Llamé al banco, aún queriendo creer que se trataba de un error, pero cuando el empleado me dijo que las transacciones habían sido autorizadas por Michael, me quedé de piedra.
Colgué el teléfono y me quedé paralizada en mi asiento, con más preguntas agolpándose en mi cabeza a cada segundo. ¿Por qué lo había hecho Michael? ¿Cómo había podido hacerme esto? Pero la verdadera respuesta a estas preguntas era que necesitaba recomponerme antes de dar el siguiente paso. Esto era más que un error. Era el robo no solo de dinero, sino de la confianza que había construido a lo largo de los años. La rabia y la decepción que sentía en mi interior eran como un nudo en la garganta. Intenté respirar hondo, pero no pude. ¿Por qué había retirado Michael ese dinero? Y lo que es más importante, ¿cómo lo había hecho sin decirme una palabra? El dinero que había ahorrado durante años para construir el futuro de nuestro bebé había desaparecido en un instante. Y la persona que lo había hecho era la persona en la que más confiaba. Intenté llamar a Michael, pero no lo cogió. Me quedé quieta un rato con el teléfono en la mano. Tenía que enfrentarme a él, pero ahora mismo ni siquiera sabía qué decir. Era como si un mundo se hubiera derrumbado dentro de mí. No era solo una pérdida de dinero. Era una traición. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Ya no solo necesitaba respuestas, necesitaba tomar el control de la situación. Pero primero, tenía que enfrentarme a Michael. Me paseaba por el salón con el teléfono en la mano. Tenía que enfrentarme a Michael, pero me costaba encontrar las palabras. Estaba atrapada entre la rabia y la decepción. Michael, a quien consideraba la persona más cercana a mí, la única en quien podía confiar, había gastado en su propio beneficio el fondo en el que yo había estado pensando durante años. ¿Por qué? ¿Cómo podía hacer algo así? No tenía explicación. Pero aún así tenía que oír la respuesta. Cuando Michael llegó a casa esa noche, estaba más callado que de costumbre. Cuando vi la expresión de preocupación en su rostro al cruzar la puerta, me resultó aún más difícil contener la ira que crecía en mi interior. Respiré hondo y me senté a la mesa, esperando que no se hubiera dado cuenta. «Tenemos que hablar», dije, intentando controlar el temblor de mi voz. La preocupación en el rostro de Michael se convirtió en miedo por un momento. Pero se recuperó rápidamente. «Claro, ¿sobre qué?», dijo, actuando como si no pasara nada. Su comportamiento me enfureció aún más. Abrí el sitio web del banco en mi ordenador y volví la pantalla hacia él, mostrando que el fondo se había restablecido. «¿Qué pasa, Michael?», dije, con la calma en mi voz haciendo que las palabras fueran tan afiladas como un cuchillo. Los ojos de Michael se desviaron hacia la pantalla y se le fue todo el color de la cara. Intentó decir algo, pero las palabras parecían ahogarse en su garganta. «Puedo explicarlo», dijo por fin, pero esa frase me enfureció aún más. «¿Puedes explicarlo de verdad?». «Entonces te escucho», dije, apretando las manos sobre la mesa, tratando de mantener la calma, pero la tormenta en mi interior se estaba descontrolando. Michael bajó la cabeza. «Mira, teníamos deudas. Tuve que arreglar algunas cosas. Usé ese dinero porque no tenía otra opción». Su voz era defensiva, pero había culpa en sus ojos. «¿No tuviste elección?», repetí. Mi voz se estaba volviendo más fuerte ahora. «Michael, este dinero era para el futuro de nuestro bebé. ¿Cómo pudiste hacer esto?». «Tienes que entenderlo, Ellen», dijo, con voz cada vez más áspera. «Lo hice para salvar a la familia. Las deudas se habían acumulado y si no hubiera hecho algo podríamos haberlo perdido todo». Esta frase me golpeó como una bofetada. ¿Salvar a la familia? ¿Era esta su defensa? Me levanté de la silla y me planté en medio del pasillo. ¿Salvar a la familia? ¿Esa es tu excusa? ¿Y ese coche deportivo de lujo? ¿O los regalos caros que compraste para tus colegas? ¿También para salvar a la familia? Michael guardó silencio un momento. No tenía respuesta a estas preguntas. «Dices deudas, Michael, pero ¿comprar ese coche era la única solución? ¿Comprar regalos para tus colegas era la única solución? No se trata solo de pagar tus deudas. Se trata de tus decisiones egoístas y temerarias. Y lo hiciste sin que yo lo supiera». La expresión de Michael cambió. La ira sustituyó a la culpa. «Sí, utilicé ese dinero, pero ¿qué esperabas que hiciera? No puedo planearlo todo tan perfectamente como tú, Ellen. Crees que todo tiene que ser tan perfecto, pero ese no es el mundo real». Sus palabras se autojustificaban de algún modo, pero eso ya no significaba nada para mí. Cada palabra sacudía aún más mi confianza en él. «¿Esa es tu excusa?», pregunté, con los ojos llenos de lágrimas. «¿No es ese el mundo real? ¿El mundo real es tomar el dinero que ahorré para el futuro de nuestro bebé y gastarlo en lujos? Michael, esto no es solo un error. Es una traición. ¿De la peor clase?». Michael respiró hondo y, en lugar de ponerse a la defensiva, guardó silencio. Pero este silencio solo me enfureció más. «Sé sincero conmigo por una vez», le dije. «¿Cómo pudiste gastar ese dinero de forma tan irresponsable?
¿Y por qué no me hablaste de ello? ¿Acaso no tengo voz y voto en esta familia? Hubo silencio durante un rato. Michael intentaba pensar en algo que decir, pero por la expresión de su cara me di cuenta de que confesar la verdad le asustaba más, así que hablé. No hiciste nada para salvar a esta familia. Solo intentaste salvarte a ti mismo. Y al hacerlo, te desentendiste de mí y de nuestro hijo. Esa noche, me retiré a mi habitación, intentando alejarme de Michael, pero dormir era imposible. Durante toda la noche, repetí sus palabras una y otra vez en mi cabeza. Salvar a la familia era su excusa. Pero en realidad, todas sus acciones eran las de un hombre egoísta y desconsiderado. No se trataba solo de mí. Se trataba de nuestro hijo por nacer. Se trataba de su futuro. Y al demostrar que no valía nada, Michael no solo me había despreciado a mí, sino también a nuestra familia. Mientras miraba por la ventana, vi el coche de Michael aparcado en el garaje, ese lujoso e inútil coche. Cada vez que lo miraba, me enfurecía más y más. Era una clara indicación de las prioridades de Michael. No la familia, no nosotros, solo él mismo. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, Michael estaba sentado en la mesa del desayuno. Tenía la cara pálida y los ojos enrojecidos. «Tenemos que hablar de lo que dijiste ayer», me dijo. «No, no es necesario», respondí con voz fría. «Ayer lo oí todo con claridad. No necesito hablar más. Necesito resolverlo». Michael no dijo nada en respuesta a mis palabras. Porque ya no me importaba lo que él pensara o sintiera. Lo único que tenía que hacer era encontrar una salida a este caos. Aquella noche, cuando Michael y yo nos enfrentamos, el malestar en mi interior no solo se había calmado, sino que había echado raíces. Creía que todo estaba claro, pero el comportamiento de Michael, lo que dijo y los detalles que intentó omitir me hicieron sentir que aquello era mucho más complicado. Para mí ya era una gran traición que el fondo para el bebé se estuviera gastando de esta manera, pero en el fondo sospechaba que esto podría ser solo la superficie. Decidí indagar más, no iba a dejar pasar esto hasta que supiera toda la verdad. Me levanté temprano por la mañana, Michael aún dormía. Me senté ante el ordenador y empecé a examinar detalladamente los movimientos de fondos. La cuenta, que había estado en descubierto tan solo unas semanas antes, se había reducido a cero en una sucesión de movimientos. La mayoría de estas retiradas eran descriptivas: un concesionario de coches, un hotel de lujo, una joyería cara. Esta información ya había salido a relucir en mi enfrentamiento con Michael. Pero lo que realmente me molestó fue la falta de explicaciones sobre quién y por qué se hicieron algunas de las otras transacciones. Algunas de las transferencias eran a cuentas que no reconocía y los importes eran bastante elevados. Sin apartar los ojos de la pantalla, intentaba resolver un rompecabezas en mi mente. ¿A dónde ha ido a parar este dinero? La respuesta a esa pregunta escondía mucho más de lo que Michael me había contado. Sospecha creciente. El papel de Michael en el trabajo. El puesto de Michael en el trabajo empezó a encajar las piezas en mi mente. Gestionar los fondos de pensiones de la empresa era su mayor responsabilidad. Siempre hablaba de ello con orgullo, siempre decía: forjamos el futuro de las personas. Pero desde hace algún tiempo, me di cuenta de que ya no hablaba tanto de ello como antes. Además, en los últimos meses había pasado mucho más tiempo en el trabajo. Trabajaba hasta tarde por la noche e iba a la oficina incluso los fines de semana. Yo había atribuido esta intensidad a la complejidad del trabajo, pero ahora pensaba que podía haber algo más detrás de este comportamiento. Mis sospechas sobre los negocios de Michael eran cada vez más profundas. Si esto no se limitaba al fondo familiar, entonces los fondos de pensiones del lugar de trabajo también podían estar en peligro. Aunque esta posibilidad me asustaba, no podía actuar sin más información. Mis propios esfuerzos no serían suficientes. Necesitaba ayuda profesional. Por sugerencia de un amigo, me puse en contacto con un experto con experiencia en irregularidades financieras. Cuando le resumí brevemente la situación por teléfono, el experto me escuchó atentamente y me dijo: no parece que se trate de un simple error personal. Puede haber un problema más profundo, dijo. Su comentario confirmó mis temores. Concertamos una cita para discutir los detalles. A los pocos días, nos reunimos con el experto y le presenté todos los documentos que tenía. Tras analizar el movimiento de fondos, me hizo la siguiente pregunta: ¿tiene Michael responsabilidades financieras en el trabajo? Esta pregunta puso todas las demás piezas en su sitio. Sí, Michael gestionaba fondos de pensiones. Entonces, puede que no sea solo un asunto de su familia. Puede que tenga algunas irregularidades en el trabajo, dijo. La posibilidad era más de lo que podía imaginar. Si era cierto, Michael no solo me había traicionado a mí, sino también a sus colegas, incluso a gente que confiaba en él.
El experto empezó a escudriñar las cuentas de Michael, los historiales de transacciones y la información pública disponible sobre su negocio. Unos días después, el experto me llamó. La seriedad de su voz aumentó mi inquietud. Ellen, la información que hemos reunido hasta ahora demuestra que Michael ha estado malversando no solo tu fondo, sino también los fondos de pensiones de la empresa, me dijo. Casi se me cae el teléfono de la mano. Esto podría ser muy grave para la empresa. La cantidad transferida es bastante grande y parece que algunas de las cuentas van a parar a gastos personales. En ese momento todo se aclaró. No se trataba solo de mi problema. Michael había puesto en peligro el futuro de docenas, quizá cientos de personas que confiaban en él. Era duro enfrentarse a ese conocimiento, pero ahora no tenía excusa para actuar. Michael tenía que pagar por lo que había hecho. No estaría sola en este proceso, pero primero tenía que controlar este caos para construir un futuro más sólido para mí y para mi bebé. Habían pasado unos días desde que me enteré de las irregularidades de Michael en el trabajo. La rabia que había ido creciendo en mi interior día a día se estaba convirtiendo también en una fuerza que me impulsaba a actuar. Ahora tenía un plan claro. Documentar las acciones de Michael, detenerle mediante acciones legales y hacer todo lo posible por recuperar parte de los fondos que había perdido para mi bebé. Pero no iba a ser fácil. Tenía que averiguar cómo Michael había montado un sistema que no solo violaba la confianza de nuestra familia, sino también la del trabajo. El experto financiero y yo empezamos a escudriñar detalladamente las transacciones de Michael, documentando gasto por gasto. Quedó claro a dónde habían ido a parar los fondos que había ahorrado para nuestro bebé: un coche deportivo de lujo, estancias en hoteles caros, compras en tiendas de ropa de marca y regalos caros para colegas. Pero esto era solo la punta del iceberg. Si indagamos más, descubrimos transferencias de los fondos de pensiones de la empresa a sus cuentas personales. Estas transferencias financiaban fondos que Michael utilizaba para pagar sus propias deudas y otros gastos suntuarios. Cada nuevo dato revelaba aún más el alcance de la traición. Ahora tenía las páginas de una historia criminal que el propio Michael había escrito. Con esta información, me puse en contacto con mi abogado y comencé el proceso legal. Cuando empecé a trabajar con un abogado, supe que nos esperaba un camino largo y difícil. Michael tendría que enfrentarse no solo a mí, sino también a la gente del trabajo y a las autoridades judiciales. La primera tarea fue asegurarnos de que teníamos un expediente sólido. Mi abogado analizó los informes del perito financiero y dijo que demostraban claramente que Michael había malversado dinero. En este caso no se trata solo de recuperar el fondo familiar, me dijo, sino también de las irregularidades de Michael en el trabajo, que podrían tener graves consecuencias financieras y legales. Estas palabras me asustaron y motivaron a la vez. Sabía que Michael tendría que pagar no solo legalmente, sino también moralmente. Al iniciar el proceso judicial, me presentaron documentos en los que se detallaban todos los gastos de Michael. Estos documentos incluían tanto sus transacciones bancarias como sus bienes personales. El coche deportivo, las vacaciones de lujo y todos los demás gastos se enumeraban individualmente. Mi abogado dijo que los documentos que presentamos al tribunal eran pruebas irrefutables del comportamiento irresponsable de Michael. Esto aumentaría la presión sobre Michael. Michael evitó enfrentarse a mí durante todo este proceso. Cuando se enteró de las notificaciones hechas a través de mi abogado y de los documentos presentados al tribunal, intentó ponerse en contacto conmigo. Sin embargo, no lo hizo para mostrar remordimiento, sino para manipular la situación. Una tarde sonó mi teléfono. Era Michael. Cuando contesté, su voz sonaba familiarmente tranquila y persuasiva. Ellen, ¿por qué haces esto?, empezó. Somos una familia. ¿No deberíamos resolver esto juntos en vez de meterte conmigo? Estas palabras casi me enfurecieron. En el momento en que Michael dijo, somos una familia, me di cuenta de que se trataba de un mecanismo de defensa, no de una realidad. Le respondí con calma pero con firmeza, Michael, has olvidado lo que significa ser una familia. Si quieres resolver esta situación juntos, primero debes responsabilizarte de lo que me has hecho a mí y a nuestro hijo. Michael continuó manipulando esta conversación de forma manipuladora. ¿Por qué le das tanta importancia a esto?, le dijo. Debía algo de dinero, usé algo de dinero, pero no es un problema tan grande como para destruir una familia. Al oír esas palabras, mi ira volvió a subir. ¿Debías algo de dinero?, repliqué. ¿Y los fondos de pensiones de la gente del trabajo? ¿Intentabas pagarles a ellos también, o simplemente llevabas una vida egoísta? Michael se quedó callado. Se dio cuenta de que sus manipulaciones no funcionaban. Pero eso no significaba que dejara de culparme. Serás tú quien arruiné nuestra familia con este caso, me dijo. ¿No piensas en las consecuencias? ¿Y nuestro hijo? Estas palabras demostraban que intentaba desesperadamente mantener el control.
Pero yo ya no iba a ceder a sus manipulaciones. Cada movimiento de Michael me hacía más fuerte. Me di cuenta de que ya no podía influir en mí con la culpa o con palabras manipuladoras. Tenía que haber un precio por sus mentiras, su traición y su egoísmo. Tenía que luchar no solo por mí, sino también por mi hijo. Las acusaciones de Michael, lejos de disuadirme, me recordaron cuánta razón tenía. Los documentos presentados ante el tribunal revelaron todo lo que Michael había hecho. A lo largo del juicio sus abogados hicieron varias defensas para mitigar la situación, pero se vieron impotentes ante las pruebas que yo tenía. Todo lo que hice fue sacar a la luz todo lo que Michael había hecho. Sus manipulaciones fueron impotentes ante la fuerza de los hechos. Al final, mi determinación de hacerle pagar por lo que había hecho me llevó un paso más allá. Pude recuperar parte del fondo y los delitos laborales de Michael empezaron a perseguirse legalmente. Este proceso fue mucho más que una victoria para mí. Fue el comienzo de una nueva vida para mi hijo. A medida que avanzaba el proceso judicial, los delitos de Michael quedaron al descubierto. Quedó documentado que no solo había malversado el fondo familiar, sino también los fondos de pensiones de la empresa. El tribunal decidió que Michael debía ser castigado legalmente. Las penas por malversación y abuso de confianza pusieron fin a su carrera. Para proteger su reputación, la empresa condenó a Michael al ostracismo e inició un nuevo proceso para indemnizarle por los daños causados. La caída de Michael no solo destruyó su carrera, sino también la fe de las personas que confiaban en él. Esto puso de manifiesto una vez más cómo había afectado no solo a su propia vida, sino también a la de quienes le rodeaban. Las irregularidades de Michael ya no eran solo un asunto financiero, sino un símbolo de la destrucción emocional y social que había provocado a su alrededor. Después de castigar a Michael, Ellen se centró en reconstruir su vida. Buscó la manera de compensar lo que había perdido por su hijo. Consiguió recuperar parte de los fondos que había obtenido a través del proceso judicial, pero esto no fue suficiente para solucionarlo todo. Ellen se volvió hacia su trabajo y su futuro con una firme determinación. Era hora de construir unos cimientos sólidos para su hijo. Eligió construir una vida más segura y tranquila en una nueva ciudad. En el proceso, se dio cuenta de que necesitaba fortalecerse no solo económicamente, sino también emocionalmente. La traición y las dificultades a las que se enfrentó en la vida hicieron que Ellen descubriera su fuerza interior. Ya no estaba aplastada bajo los escombros dejados por Michael, sino que era una madre que se valía por sí misma. Esta historia encierra un mensaje importante, especialmente para las mujeres. Por grandes que sean los retos, darse cuenta de la propia valía y fuerza puede cambiarlo todo. La lucha de Ellen muestra cómo una mujer puede triunfar frente a la traición y la decepción. Las dificultades dan a las personas la oportunidad de reconocerse y reconstruirse. Ellen podría resumir la lección más importante que aprendió en este proceso de la siguiente manera: nunca dejes tu autoestima en manos de los demás. La mayor fuerza en la vida es creer en ti mismo. Y con esta lección, Ellen pudo reconstruir un futuro esperanzador para su hijo.